Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos hablando un poco sobre los elementos básicos de Java y estaremos dando una explicación tanto teórica como explicaciones con capturas de pantalla de nuestro lenguaje de programación Java. We are the farmers. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación creado por la empresa Microsystems en el año 1995, es decir, no es tan antiguo a comparación de otros lenguajes de programación. Una de sus características es que está diseñado prácticamente a la programación orientada a objetos. Además, también es muy similar a la sintaxis del lenguaje de programación C y C++, y su otra característica es que es portable. ¿Qué quiere decir esto? Java funciona en cualquier sistema operativo, ya que trabaja en base a su máquina virtual de Java. Reglas para la codificación. En Java existen diferentes reglas con respecto a cómo se deben describir las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con los paquetes o package siempre deben describirse en minúscula. Las clases son sustantivos y se escriben en singular con la primera letra en mayúscula. Al igual, si es una clase de 2 palabras o de 3, cada palabra va a comenzar con mayúscula. Los métodos son todos aquellos procedimientos que serán escritos en verbos. La primera palabra será en minúscula y las que le siguen, su primera letra será en mayúscula. Y por último tenemos las variables. Al igual que los métodos, serán escritos de la misma forma, con la diferencia de que en vez de verbos serán sustantivos. Acá tenemos un ejemplo con respecto a las reglas de la codificación. Acá de primero tenemos el package o el paquete llamado ejemplo teléfono. Como pueden ver, está todo escrito en minúscula, como su regla lo indica. Acá de segundo, en rojo, está definida la clase, su primera letra es en mayúscula y está escrito en singular. Acá pueden ver, es una lista de variables y cada una está escrita en minúscula, como le indica la regla, y su segunda palabra, su primera letra, se escribe en mayúscula, como pueden ver. Por último, tenemos acá lo que es el método leer datos. Su primera palabra es un verbo, se escribe en minúscula, y su segunda palabra es un sustantivo, el cual tiene su primera letra en mayúscula. En Java tenemos diferentes tipos de datos que se clasifican en dos. En los primeros, los primitivos, tenemos los que son de valores enteros. Son aquellos números que no utilizan decimales. Por ejemplo, tenemos por acá el int, byte y long. Los reales, que son aquellos números con decimales, utilizamos el float y el double, y para las letras o caracteres utilizamos char. Para los datos de tipo clase tenemos los strings, que serán utilizados para aquellas cadenas de caracteres o palabras, y además también todo aquel tipo de dato que no sea primitivo será de tipo clase. Ok, a continuación explicaremos los operadores. Los operadores se dividen en tres: los aritméticos, los relacionales y los lógicos. En los operadores aritméticos tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo, que sería, en este caso el módulo, cuando estamos programando, es el resto de la división. Con los operadores relacionales tenemos el igual que son dos símbolos de igual, para decir que un valor es igual a algo. Mayor que, menor que, y el distinto que es un signo de exclamación con igual. Eso se usa para, al momento de codificar, decir con ese valor que lo que estamos introduciendo es diferente de. Y ya con los operadores lógicos se utilizan la mayoría de las veces en los condicionales. Tenemos el y el or. Y en este caso, en el lenguaje de programación se clasifica o se utiliza con 2 ampersand y el o con 2 barras.
A continuación explicaremos los condicionales. Es una estructura de condición adicional que te permite determinar qué acción tomar dada una condición. Empezaríamos por el if, que en esta captura de pantalla tenemos un ejemplo. If, dentro de los paréntesis, que es la condición, dice cantidad menor a 10, entraríamos al bloque de estructuras que se va a ejecutar si se cumple una opción. Luego, al salir de la opción if, pasaríamos al else, que es lo contrario. El if es si se cumple y el else es si no se cumple. Entraríamos al bloque de estructura de la parte de else y se ejecutaría. La condición switch es similar, solo que lo divide por pasos. Estaría switch y dentro de los paréntesis en donde dice cantidad colocaríamos la expresión y se divide por casos, los casos que sean necesarios. En este caso, en el switch comenzaríamos por los casos y en este ejemplo que tenemos en la captura de pantalla del caso 1 al caso 10, caso 1 sería la opción que el usuario va a elegir y se realizaría la operación que está dentro del caso 1. Luego del break, el sistema se detiene hasta que el usuario elija la siguiente condición. Los ciclos ejecutan varias líneas de manera repetitiva. En este caso tenemos el ciclo while, que cliente menor que 5. Cuando pasamos a la línea 13 del código vemos que dice o está escrito cliente más. Entonces, este operador aritmético de incremento va a ir sumando de 1 en 1 hasta que el cliente sea menor que 5. Con el ciclo do while tenemos do, que es hacer, y dentro del bloque de estructura del do vamos a colocar en lo que se va a ejecutar, y al finalizar en la línea 14 aparece while. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el do realiza mientras que se cumpla la condición que sea cliente menor a 5. En el caso del for, inicializaríamos al cliente en 0, colocamos que la condición cliente menor que 5 y al finalizar cliente más, el mismo operador aritmético de incremento que va a ir sumando de 1 en 1 hasta que se cumpla. A continuación les hablaré sobre la clase Scanner. Java provee la clase Scanner para leer datos indicados desde el teclado según el tipo de datos que deseamos leer. Para hacer uso del escáner se lleva a cabo de la siguiente manera. Se define primero el objeto, se coloca igual new scanner entre paréntesis system in. ¿Qué significa system in? In significa input o entrada. Luego de definir el objeto, se selecciona un método según el tipo de datos, que son los siguientes: nextInt, que se utiliza para los tipos enteros, nextFloat y nextDouble, que se utilizan para los tipos decimales, nextChar, que lee un carácter, y nextLine, que lee una serie de caracteres. Aquí en el ejemplo importamos la librería al código, que en este caso sería aquí la línea roja, como pueden evidenciar. Luego, en la línea azul, declaramos nuestro objeto, que en este caso sería datos. Aquí en la línea de código número 22 podemos evidenciar el public void leer datos, que aquí se utiliza el método dependiendo del tipo de dato que conlleve la variable. Para crear un objeto a partir de una clase se ejecutan 3 pasos. La declaración. La declaración significa que debe existir una variable definida y acompañada de su tipo de objeto. Después sigue la instanciación, que significa que se emplea la palabra clave, que en este caso sería new, para crear el objeto. Y por último, la inicialización. Seguido de la palabra new se realiza el llamado al constructor, quien se encarga específicamente de inicializar el objeto.
A continuación hablaré sobre los constructores. Ya como lo mencioné anteriormente, los constructores son los que inicializan la clase. Al menos por cada clase debe haber un constructor. Siempre que se crea un objeto, se indica al constructor Dentro de la lista de los métodos se puede poseer una clase. El constructor se identifica porque posee el mismo nombre de la clase. Bueno, esto ha sido todo con lo que corresponde con los elementos básicos de Java. Nos vemos en un siguiente video.